Buenos días, mi nombre es Ania León y tengo el placer de dirigir ILSI Mesoamérica, que es una entidad de la organización llamada ILSI. Y hoy estamos en el 8º seminario que sobre bienestar hemos estado organizando durante todo el año. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque queremos hablarle a todas aquellas personas que tienen una enfermedad crónica establecida como una condición de vida y que queremos facilitarles información para que logren vivir en bienestar. ¿Qué es lo que queremos decir? Que también una persona con una enfermedad crónica establecida, como puede ser la diabetes, la hipertensión, incluso que haya tenido un infarto, son todas personas que pueden vivir con bienestar y que tenemos que buscar ese bienestar también. Está muy unido con el seminario anterior en el cual hablamos de cómo lograr ese bienestar cuando somos personas longevas, que tenemos 70, 80, 90 años, y está muy unido con ese porque ahí hablamos de pequeños detalles que tienen que ver con lo que hoy ustedes van a recibir, la información que ustedes van a recibir de parte de nuestros expertos. Entonces, bienvenidos a todos y vamos a iniciar este seminario recordando que ILSI es el acrónimo de International Life Sciences Institute y que nosotros somos una red global de científicos que trabajamos de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica y que lo que hacemos pues es proveer ciencia para mejorar o con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y también la protección del ambiente. Somos una ONG sin fines de lucro que estamos en todo el mundo, como ustedes pueden observar, ahí están las banderitas, y estamos conformados por científicos que vienen de la industria, los gobiernos y las academias, que de forma conjunta definen las temáticas que se deben llevar a cabo en cada una de las entidades. La agenda del día de hoy, vamos a tener 2 expertas en el tema, además de académicas que han estudiado sobre esto, son personas con muchísima experiencia y que yo les voy a presentar en unos minutos a cada una para que ustedes reconozcan también el valor de las presentaciones que ellas nos van a dar el día de hoy. Siempre hacemos esta declaración de exención de responsabilidad y es que las presentaciones, las opiniones expresadas por los expertos no son las del instituto, no son las de ILSI, sino que son las de esta persona como experta y que cada una de las científicas ha tenido total libertad de elaborar su conferencia. Voy entonces a proceder a presentarles a la doctora Maricruz Garrido. Ella es graduada con honores de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Cursa una maestría en Psicología Clínica y de la salud basada en la evidencia. Cuenta con certificaciones muy variadas, vean qué interesante, en terapia cognitivo-conductual, en terapia dialéctica conductual, en psico-oncología por la UNIBE, también en terapia cognitiva conductual para los trastornos de la conducta alimentaria con la Universidad de Oxford y se dedica a la consulta privada y se enfoca en el abordaje de la ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios, la promoción de la salud y la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas. Además, ella, la invitamos a participar porque tiene muchísima experiencia, ha trabajado en hospitales con pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas además, y tiene muchísima experiencia en el manejo de estos pacientes. Por eso es tan importante escucharla el día de hoy. Nuestra segunda expositora es la doctora Yoconda Padilla, que es licenciada en nutrición de la Universidad de Costa Rica con una maestría en estudios de psicología grupal de la Universidad para la Cooperación Internacional. Tiene experiencia en investigación en el campo de la nutrición, así como también la atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso la tenemos el día de hoy, porque tiene muchísima experiencia en estos pacientes. Es educadora en diabetes. Además, tiene una certificación en coaching integral. En la actualidad, además, cursa una nueva certificación en coaching nutricional. Es nutricionista en el Hogar de Ancianos Santiago Crespo Calvo, en Alajuela. Brinda consultoría y asesoría en nutrición con su empresa que se llama Nutrición Creativa. Ahí tienen el enlace. Y además es miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica. Así que tenemos hoy 2 expertas a las cuales una vez más les voy a dar las gracias en nombre de toda la audiencia que las va a escuchar
el día de hoy, por haber sacado el rato y por compartirnos no solo conocimientos técnicos, sino también sus experiencias, que son muy valiosas para tomarlas en cuenta como ejemplos y sacar adelante esta tarea. Quiero comentarle a la audiencia que, por favor, hay en la cajita que tienen ahí, hay un espacio para anotar preguntas. Ellos van a tener dos conferencias de 35 minutos y al final vamos a tener un espacio para contestar algunas de esas preguntas. Entonces, que por favor las anoten allí. Entonces, de inmediato voy a proceder a convertir a la doctora Maricruz en presentadora para que ella inicie su conferencia. Adelante, doctora, y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar. No sé si se está compartiendo la pantalla. Vemos la pantalla, pero no la presentación, doctora. ¿Ahí? Ahí sí, perfecto. Ahora sí la vemos. Okay. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Hoy les voy a hablar sobre cómo podemos construir una vida con salud, con calidad y con bienestar en presencia de una enfermedad crónica desde los aportes de la psicología de la salud. Para introducir el tema vamos a aclarar algunos conceptos básicos sobre salud, sobre enfermedades crónicas y el rol de las personas que tienen una enfermedad crónica en el manejo de su enfermedad. Y posteriormente voy a compartirles unas 7 estrategias para construir una vida con salud, bienestar y calidad de vida en presencia de una enfermedad crónica desde la práctica basada en evidencia. Bueno, empezamos con la conceptualización, ¿verdad? ¿Qué es salud y qué es enfermedad? El modelo biomédico de la salud es el modelo que predominó durante el siglo XIX, parte del siglo XX, en el que la salud se entendía desde una concepción muy biológica, ¿verdad? En la que se definía como la ausencia de enfermedad. Y esto era porque las principales causas de muerte eran las infecciones, las enfermedades infecciosas a causa del contacto con agua que no era potable, con personas que estaban contagiadas, con infraestructura que no era higiénica. Entonces la esperanza de vida no era como la que tenemos hoy en día, la gente más bien moría joven a causa de estas enfermedades infecciosas. Con el avance de las vacunas, los tratamientos, las políticas de saneamiento, lograron controlar e incluso erradicar muchas de estas enfermedades infecciosas. Esto disminuyó la tasa de muerte infantil y además aumentó la esperanza de vida, lo que entonces llevó a un cambio en el paradigma de la atención de la salud porque surgieron las enfermedades crónicas como la principal causa de muerte. Es así entonces como pasamos al modelo biopsicosocial de la salud, que es el que predomina actualmente, en el que la salud se define, según la OMS en su constitución de 1948, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces ya pasamos de un concepto muy dicotómico de la salud y la enfermedad, en la que un extremo es la salud y el otro extremo es la enfermedad, a entender que es un proceso y un estado, más que un estado es un proceso, en el que intervienen factores no solo biológicos, como se concebía anteriormente, sino también psicológicos y sociales. Y aquí lo importante, ¿verdad? Con esto de las enfermedades crónicas que pasaron a ser la principal causa de muerte, es que empezamos a entender que podemos tener salud, podemos tener funcionalidad, autonomía y calidad de vida, aún en presencia de una enfermedad crónica. Ahora bien, ¿qué son las enfermedades crónicas? Bueno, no hay realmente como un consenso. Aquí les presento como un poco lo que habla la Organización Mundial de la Salud y un artículo que se publicó en el 2016 en el que hablaban justamente de la falta de consenso que hay en esta definición. En general hablamos de que son enfermedades que no son causadas por agentes infecciosos, aunque hay enfermedades que suelen ser categorizadas como enfermedades crónicas, como el VIH, que sí son causadas por un virus. Son enfermedades que resultan de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Se le da mucha importancia al estilo de vida de las personas en el desarrollo o mantenimiento de estas condiciones.
Suelen ser enfermedades de larga duración y de lenta progresión que requieren atención y cuidados continuos e interdisciplinarios, ¿verdad? No hay un solo especialista que se encarga de la atención de estas, sino que diferentes especialidades de la salud lo atienden y que tienen la posibilidad de limitar el funcionamiento cotidiano y producir discapacidad. Con este cambio en el modelo del modelo biomédico al modelo biopsicosocial y el surgimiento de las enfermedades crónicas, la persona que es diagnosticada con una enfermedad crónica asume un rol protagónico en el manejo de su salud, ¿verdad? Entonces, ya deja de ser ese paciente pasivo que recibe el tratamiento de su médico a ser el principal encargado de manejar su enfermedad con el apoyo de su equipo médico y su familia. Entonces, ya para empezar a hablar de las estrategias, que me diagnosticaron una enfermedad, ¿ahora qué hago? Bueno, lo primero que tenemos que trabajar es en la aceptación del diagnóstico de la nueva realidad. Luego tenemos que pasar por un proceso psicoeducativo en el que aprendemos sobre esta enfermedad que nos diagnosticaron y cómo manejarla. Luego tenemos que definir nuestras estrategias para afrontar la enfermedad. Vamos a también hablar de la autogestión, que es una figura clave en el manejo de las enfermedades crónicas. Vamos a hablar un poco de cómo prepararnos para el cambio, cómo gestionar nuestra red de apoyo y por último, cómo construir una vida significativa. Bueno, el diagnóstico de una enfermedad suele ser de mucho impacto para la persona y para su familia, por lo que a veces la negación es la estrategia de afrontamiento a la que se recurre. Con la negación nos negamos a reconocer y aceptar la enfermedad y el impacto que puede tener en nosotros. Y esto cumple la función, como por decirlo así, de aliviarnos el golpe de recibir esta noticia de gran impacto. Sin embargo, si la mantenemos en el largo plazo, se ha encontrado que reduce la adherencia a los tratamientos, evita que obtengamos el beneficio de los tratamientos, no permite que aprendamos estrategias para manejar la enfermedad y puede llevar a que se exacerben los síntomas o se deteriore la condición. ¿Cómo son formas en las que usualmente las personas niegan su enfermedad? Bueno, esconden el diagnóstico de su familia, de su lugar de trabajo, minimizan el impacto que tienen, se rehúsan a seguir los tratamientos o siquiera empezarlos. Pues en el manejo de las enfermedades crónicas se considera que la aceptación de la enfermedad es el prerequisito para manejarla eficazmente. Desde la psicología de la salud podemos trabajar en tres grandes áreas para fomentar esta aceptación. Por un lado, acompañamos a la persona a hacer el duelo por el perdido de la identidad y el estilo de vida que tenía antes de la enfermedad, ¿verdad? Muchas personas con enfermedades crónicas hablan de que ya no se perciben como esa persona saludable, ¿verdad? Y un poco en lo que trabajamos es en incorporar esta enfermedad en nuestro autoconcepto sin definirnos por ella y en entender que seguimos siendo la misma persona, solo que ahora tenemos una enfermedad. También trabajamos en abordar los problemas interpersonales que puedan surgir entre la persona y su familia o su entorno, relacionados con la negación y la minimización, ¿verdad? También cómo puede el entorno ayudarle a la persona a aceptar y manejar su enfermedad. Y muy importante el tema de modificar las percepciones sobre la enfermedad y su grado de controlabilidad, porque se ha encontrado que la falta de aceptación de las enfermedades o la negación suele asociarse a que tenemos ideas erróneas o distorsionadas sobre la enfermedad o sobre el grado de control que tenemos sobre la misma. Ahora les explico un poco más sobre eso. Entonces, cuando nos diagnostican una enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, desde el área de las prácticas de salud basadas en evidencia, se recomienda llevar a cabo procesos psicoeducativos en los que se le brinda a la persona y a su familia información clara, concisa, actualizada, científica, pero en un lenguaje sencillo, sobre el proceso de la enfermedad, los tratamientos, los recursos disponibles, cómo manejar los síntomas, aclarar cualquier duda que tengan. Esto pues es mejor hacerlo con un equipo interdisciplinario en el que cada especialista puede responder las preguntas desde su área de especialidad. Y en la psicoeducación también capacitamos a la persona y a su familia en las estrategias para afrontar la enfermedad u otras circunstancias asociadas a la misma.
Con relación a esto de la psicoeducación viene lo que hablábamos de las percepciones sobre la enfermedad. Hay diferentes modelos que se han desarrollado y probado con respecto a cómo entendemos y explicamos las enfermedades o la salud en general. Aquí les comparto el modelo Leventhal, en el que ellos identificaron 5 factores o representaciones que tenemos las personas con respecto a las enfermedades. La primera es la identidad, ¿verdad? Que es como el nombre que le ponemos a esto que tengo, cuando estoy sintiendo síntomas, qué etiqueta le pongo, y ya cuando recibo el diagnóstico, a qué asocio esa enfermedad. Las personas usualmente, por lo menos con las enfermedades crónicas más conocidas, ya tienen algún concepto previo de lo que han escuchado en medios, que han leído o inclusive de la experiencia de personas cercanas que padecen la enfermedad. Entonces, todo esto es como las ideas previas que la persona tiene sobre la enfermedad, que en muchas ocasiones se ha visto que son erróneas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos enfrentándonos a un diagnóstico de una enfermedad crónica, con respecto a esta primera representación, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué es esta enfermedad? ¿De qué se trata? La segunda representación es la línea cronológica, que son todas aquellas percepciones o ideas que tenemos sobre cuándo apareció la enfermedad, cuánto va a durar, qué curso va a seguir. Y ahí entonces es importante, ya en términos como de manejar nuestra enfermedad, hablar con nuestro equipo médico de qué puedo esperar en el curso de mi enfermedad. Otra representación es la de las causas, que esto es muy común. Las personas cuando reciben un diagnóstico tratan de encontrar la razón de por qué están pasando por esta enfermedad, de qué fue lo que ocurrió. Muchas veces inclusive se echan la culpa a sí mismas, ¿verdad? Entonces, aquí, con respecto al manejo de la enfermedad, creo que es importante entonces hablar sobre cuáles serían esos factores de riesgo o cosas que tengo que tomar en cuenta ya una vez que la enfermedad está establecida. La cuarta representación son las consecuencias, que son todas aquellas repercusiones biológicas, físicas, psicológicas y sociales que yo he experimentado o que anticipo que voy a experimentar como consecuencia de mi enfermedad. Aquí entonces, cuando estamos en este proceso psicoeducativo, es importante que nos quede claro cómo podemos manejar nosotros los síntomas y las secuelas de la enfermedad para mantener el mayor grado de funcionalidad posible. Y por último, el grado de controlabilidad o la autoeficacia, que es el grado en el que yo creo que yo puedo ejercer control o influencia sobre la enfermedad. Aquí es muy importante porque todas las enfermedades crónicas tienen su grado de manejo que la persona debe de realizar. Entonces, tal vez no vamos a poder revertir el diagnóstico, no vamos a poder dejar de tener la enfermedad, pero sí podemos manejarla. Entonces, tenemos que trabajar en nuestra confianza, en nuestra capacidad de hacerlo, que sería nuestra autoeficacia. Ahora bien, el modelo transaccional del estrés es como el modelo que más evidencia científica tiene para hablar sobre estrés y que ha sido probado y aplicado a diversas enfermedades crónicas. Entonces les comparto un poco. El afrontamiento son los recursos cognitivos y conductuales que tenemos para hacerle frente a una situación que valoramos como peligrosa, riesgosa, retadora o amenazante. Se han identificado, ¿verdad? En el modelo original se habían identificado 2 estrategias de afrontamiento, que son aquellas que están centradas en el problema y aquellas que están centradas en la emoción. Conforme pasó el tiempo, una de las autoras originales propuso esta tercera estrategia, que es la que están centradas en el propósito de los beneficios. Entonces, las estrategias que están centradas en el problema en las enfermedades crónicas tienen que ver con buscar información, buscar apoyo, ya sea formal o informal, ¿verdad? El apoyo formal es el del equipo médico, las instituciones, y el apoyo informal es el de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Aprender a solucionar estos problemas, negociar o usar estrategias que en el pasado han sido exitosas en situaciones similares. Entonces se trata como de todo esto de la enfermedad, cuáles son problemas que están bajo mi control, que yo puedo solucionar y dirigir mis recursos hacia la solución de esos problemas. Las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción tienen que ver con cómo yo manejo mis emociones y el impacto emocional del diagnóstico y de la vivencia de la enfermedad.
Algunas de las estrategias son la aceptación, que ya hablábamos, la búsqueda de apoyo social, la relajación, la huida o la evitación o la distracción y el pensamiento mágico. En general en la literatura se promueven las estrategias, básicamente la de aceptación y la búsqueda de apoyo social. Todas las demás, como hablábamos, corremos como con este riesgo de no afrontar la enfermedad por medio de la evitación y la negación. Y por último, las estrategias centradas en el propósito y los beneficios surgieron para explicar cómo podemos afrontar situaciones que no podemos cambiar. Y la autora habla específicamente de las enfermedades crónicas o del cuidado de un familiar con una enfermedad crónica. Estas estrategias se tratan de que reevaluemos nuestra vida, nos enfoquemos en nuestros valores, reordenemos nuestras prioridades y que tratemos de encontrarle un beneficio o beneficios eh, o un significado a esta enfermedad por la que estamos pasando. Esto de buscarle un beneficio a la enfermedad es un proceso muy individual y muy personal, pero en diversas enfermedades se ha encontrado que las personas que logran encontrar ganancias o cambios positivos o un significado a su enfermedad son personas que suelen adaptarse mejor y afrontar mejor la misma. Ahora bien, la autogestión, como les decía, es una figura muy importante en el manejo de las enfermedades crónicas, porque entendemos que la persona que está diagnosticada es el principal agente en la atención de la enfermedad. Entonces, no es el equipo médico, no es la familia, es la persona la que se encarga de manejar su enfermedad con el apoyo de su equipo profesional y con su familia o su red de apoyo. La autogestión consiste en que la persona pueda manejar los síntomas, los tratamientos, las consecuencias de la enfermedad, hacer los cambios en el estilo de vida que la enfermedad supone o el tratamiento de la enfermedad supone. Algunas de las habilidades que se han asociado a la autogestión es la toma de decisiones, la adherencia a los tratamientos y a las recomendaciones que el equipo nos da, hacer las modificaciones en el estilo de vida, que usualmente nos van a dar indicaciones con respecto a la alimentación, a la actividad física. Casi siempre les dicen que manejen el estrés, entonces esto también va por ahí. También son habilidades relacionadas con el monitoreo de la enfermedad, ¿verdad? Como tomarse la presión, revisarse la insulina, ¿verdad? Cada enfermedad puede tener sus recomendaciones de monitoreo. También van a haber habilidades para el manejo de los síntomas y las crisis, ¿verdad? Con respecto a las crisis, las enfermedades crónicas pueden complicarse o pueden de vez en cuando tener una exacerbación de síntomas. Entonces, en esos casos tenemos que saber qué hacer, cuándo ir al hospital, cómo podemos tratar estas crisis y con los síntomas, pues en la vida cotidiana, qué podemos hacer para que estos síntomas no interfieran tanto con nuestro funcionamiento y nuestra calidad de vida. Otra habilidad es mantener una comunicación continua y efectiva con el equipo de atención a la salud. Como hablamos, es todo un equipo integrado por los profesionales, los diferentes profesionales en salud que están involucrados con el paciente o la paciente y su familia. Entonces es importante que la persona que está diagnosticada con una enfermedad crónica pueda comunicarse efectivamente con su equipo. Aquí es importante también aclarar que el derecho a recibir información, el derecho a una comunicación y a tener una comunicación efectiva con el equipo de atención a la salud son derechos que las personas con enfermedades crónicas tienen, ¿verdad? Como que estamos tal vez muy acostumbrados a esta relación muy vertical entre profesionales y pacientes, pero en realidad es un derecho que tenemos nosotros como usuarios de los servicios de salud. Y también pues una responsabilidad ya en el manejo de nuestra enfermedad crónica. Y por último, pues también tenemos que manejar las redes de apoyo que tenemos y los diferentes recursos institucionales, estatales, en general organizacionales que hayan de apoyo a nuestra disposición. Ahora bien, el diagnóstico de una enfermedad crónica, como hablábamos, va a suponer hacer cambios en el estilo de vida, aprender a manejar la enfermedad. Y entonces se ha estudiado mucho pues cómo se pueden lograr hacer esos cambios de manera efectiva. Se ha identificado que suele haber una brecha entre la intención y la acción.
Es decir, que las personas que están diagnosticadas con una enfermedad saben que tienen que hacer cambios, quieren hacerlos, tienen la intención de hacerlos, incluso pueden empezar a hacerlos, pero no lo sostienen o no lo logran. Entonces se habla de esa brecha entre la intención y la acción. El modelo, bueno, hay diferentes modelos de cambio, algunos basados como en un continuo, otros basados en etapas, como este que les presento aquí. Este es el que, pues, que más evidencia, uno de los que más evidencia científica tiene, nació originalmente para adicciones, sin embargo ha sido adaptado también para cambios en el estilo de vida y en el afrontamiento de diversas enfermedades. Es el modelo transteórico de las etapas de cambio de James Prochaska y Carlo Di Clemente. Ellos hablan de que el cambio no es un resultado, es un proceso y que no es un proceso lineal, sino que podemos estarnos moviendo entre las diferentes etapas, estar regresando y avanzando. La primera etapa es la precontemplación, que es la etapa en la que yo no percibo que tengo un problema, no me muevo, no consigo moverme a la acción. Usualmente no tengo como conciencia del riesgo en el que estoy o de la importancia de hacer el cambio. De ahí las personas usualmente pasan a la contemplación, que es cuando ya tienen un mayor grado de conciencia de la importancia de cambiar, pero usualmente perciben que los costos del cambio son mayores. Entonces, quieren hacer el cambio, lo están considerando, pero todavía no se han decidido hacerlo, lo están contemplando. Y ya luego pasamos a la preparación, que eso es cuando ya tomo la decisión de hacer el cambio, me preparo para hacer ese cambio y estimo que lo voy a hacer en el corto plazo. De ahí pasamos a la acción, que es cuando ya empiezo a hacer pues las acciones que me van a llevar a hacer el cambio. Y por último ya entramos a la fase de mantenimiento, que es cuando logramos hacer las acciones y entonces nos enfocamos en mantener esos resultados y mantener esas acciones en el tiempo. Este modelo ha sido usado más que nada dirigido a los profesionales de salud para que podamos acompañar a las personas a transitar hacia la acción y hacia el mantenimiento. Entonces, no hay como mucha, en la literatura, como mucha recomendación dirigido a la persona como tal. Hay un libro que les pongo aquí en la fuente del, del modelo, que es el libro del autor, Prochaska, que sí está dirigido a población general, en el que van explicando cómo usar estas etapas de cambio para promover cambios en la salud. El apoyo social en diferentes enfermedades se ha encontrado que es el principal mediador contra el estrés, el principal factor de afrontamiento. No podemos hacerle frente a estas enfermedades solos, necesitamos apoyo tanto formal como informal. El apoyo formal es el que nos dan nuestros profesionales de salud, las instituciones, las organizaciones, y el apoyo informal es el que nos dan las personas de nuestro entorno. Hay diferentes tipos de apoyo que vamos a necesitar a lo largo de la enfermedad. Puede ser que necesitemos apoyo instrumental, que es cuando necesitamos que nos ayuden a hacer cosas de la vida diaria o que nos ayuden a conseguir algo. Está el apoyo económico, el apoyo emocional, que es una de las estrategias de afrontamiento centradas en las emociones que mencioné. Y también el apoyo informativo o educativo, ¿verdad? Que es muy importante para poder autogestionar la enfermedad. La red de apoyo es algo que la persona con la enfermedad tiene que aprender a gestionar, identificar qué tipo de apoyo necesita, de quién, cómo lo va a obtener, cómo va a poner límites también, porque a veces pasa que más bien quieren, hay muchas como dinámicas de sobreprotección en las enfermedades crónicas a veces. Entonces ahí se habla también de la autonomía, ¿verdad? Que vamos a buscar apoyo para hacerle frente a la enfermedad, pero procurando mantener nuestra autonomía hasta donde sea posible. Y por último, hablamos de cómo podemos construir una vida plena, gratificante, significativa para nosotros en presencia de la enfermedad. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, incorporar la enfermedad en nuestra historia de vida. Es entender que nosotros no somos nuestra enfermedad, ¿verdad? Somos mucho más que eso. La enfermedad es algo que tenemos, es algo con lo que vivimos, pero no es el centro de nuestra vida. Las enfermedades crónicas van a requerir que estemos haciendo una adaptación constante en nuestro estilo de vida, en nuestros planes, en nuestras metas.
Entonces también tenemos que trabajar en desarrollar la creatividad y la flexibilidad con un sentido de realidad para poder manejar la enfermedad y para poder seguir disfrutando de nuestras actividades y llevando la vida más o menos como acostumbrábamos a hacerla. Es importante que encontremos actividades en las que nos sentimos útiles, que nos dan un sentido de propósito, que nos dan un sentido de placer, y que podamos estarlas realizando de manera constante para trabajar en nuestro sentido de autoeficacia, en nuestro sentido de propósito. La enfermedad no tiene por qué necesariamente acabar con nuestras metas o con nuestros proyectos. En muchos casos vamos a tener que hacer algunos ajustes o bien plantearnos nuevas metas y nuevos proyectos que nos ayuden a darle un sentido a nuestra vida. Y por último, las conexiones sociales significativas. Como les decía, el apoyo social es el principal mediador contra el estrés, pero también en diversas investigaciones se ha encontrado que la conexión social es el mayor predictor de envejecimiento saludable, de calidad de vida, de salud en general. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que se ha venido haciendo desde 1938 y desde entonces una y otra vez ellos lo que han venido encontrando es que de todos los factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden influir en el envejecimiento saludable, las conexiones sociales son las que más inciden, para bien y para mal. Entonces, una forma de construir una vida saludable, significativa en presencia de una enfermedad crónica es enfocándonos en cultivar aquellas conexiones sociales que son significativas para nosotros. Les comparto aquí una frase de Kirk Strossal, que es uno de los padres de la terapia de la aceptación y compromiso, que es una de las que se está usando mucho para trabajar en enfermedades crónicas desde la psicología. Y esta frase traducida diría algo así como: hay tanta vida en el dolor como en la dicha. Es inevitable pasar por situaciones difíciles en la vida y no podemos pretender que todo siempre va a salir bien o siempre va a salir como queremos que salga, pero podemos aprender a afrontar estas dificultades, a crecer en ellas. Y las enfermedades crónicas son un ejemplo de eso, ¿verdad? Puede ser que nos enfrentemos a situaciones difíciles en el manejo de nuestra enfermedad, pero podemos también tener una vida plena, gratificante y significativa en la misma. Entonces también, ¿verdad? Desde la psicología hablamos de que hay que aprender a manejar las emociones y los pensamientos que tenemos relacionados con la enfermedad. Diversas investigaciones han encontrado que estos factores psicológicos pueden incidir igual o más que los factores biológicos de la enfermedad en la calidad de vida de las personas. Entonces es muy importante que aprendemos a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones cuando estamos viviendo con una enfermedad crónica. Bueno, ¿qué me gustaría que nos llevemos de mi participación de hoy? Lo primero es que podemos tener salud en presencia de una enfermedad crónica o una discapacidad. La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es un estado, es un proceso que construimos en el día a día con nuestro estilo de vida, la adherencia a los tratamientos y el manejo de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Otra conclusión importante es lo que hablábamos de que las personas con enfermedades crónicas son los principales agentes en el manejo de su salud, de su enfermedad, por lo que deben asumir un papel activo en este proceso, y que las enfermedades crónicas no son el centro de nuestras vidas ni lo que somos, es parte de, y podemos construir una vida plena y significativa en presencia de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Garrido, por esta presentación. Creo que ese último slide resume todo ese mensaje de positivismo que queremos enviar el día de hoy. Exactamente, me encanta. Y quiero que la gente lo tenga ahí presente y lo copie, porque en definitiva, todos los que tenemos familiares o que tenemos nosotros mismos, muchos de los que estamos aquí, puede ser que estemos en este momento viviendo con una enfermedad crónica no transmisible, tenemos que tener eso muy presente, ¿verdad? Esa actitud positiva que nosotros mismos tenemos que autogestionar, ¿verdad? Lo que debemos hacer, las tareas que tenemos para poder llevar a cabo nuestro propio cuidado. Y que sí, me encanta el número 3, eso de cultivar todos los días nuestras acciones, ¿verdad?
y la adherencia a los tratamientos. Qué importante que es eso. Cuando vemos, por ejemplo, que hay estas ferias de recolección de medicamentos y la mayor cantidad de medicamentos que se recogen son los que tienen que ver o los que debieron ser tomados para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión principalmente, ¿verdad? Incluso las enfermedades mentales también, hay muchísima, la gente no se toma los medicamentos, entonces creo que este último slide es súper valioso para resumir ese mensaje que usted nos ha querido dejar, así que muchísimas gracias. Y por supuesto que la enfermedad no es el centro de lo que somos, de verdad que me parece que es súper importante que todos lo tengamos en cuenta siempre. Así que muchas gracias, doctora. Vamos a esperar, aquí hay un par de preguntas, así que vamos a esperar que más nos preguntan y la felicito y siga haciendo ese trabajo tan bonito con los pacientes porque en definitiva todos necesitamos personas como ustedes trabajando con nuestros pacientes y con nuestros familiares y en algún momento seguramente también con nosotros mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos de inmediato a escuchar a la doctora Yoconda Padilla, que nos va a hacer su presentación del día de hoy. Adelante, Yoconda. Ya vemos tu presentación, pero no te vemos. Eso, ahora sí, perfecto. Ahora no te escuchamos, pero vamos a revisar. Vamos Ya a te ver. escuchamos. Ahora sí te escuchamos, Yoconda. Adelante. Déjeme ver porque ahora lo que no veo es la presentación. Nosotros sí la vemos, ya perfecta. Nada más hazla grande y listo. Ok, espera un poquitito para poder. Ahí. Perfecto, doctora. ¿Será que sí se ve? Sí, la vemos perfecta. Sí. Ok, no se ve ninguna otra pantalla, ¿verdad? No, señora, no, señora. Ok, vamos a ver porque esta no la tengo por aquí. Ok, bueno, muy buenos días. Un placer estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir con ustedes un ratito de reflexión. Realmente cuando Jania me invitó a esta actividad y donde me contó que el público era personal profesional, pero también hay personas que viven con su enfermedad, que no son del área de la salud. Pues estuve pensando cómo dirigir, hacia dónde dirigir esta charla. Y bueno, probablemente voy a tocar algunos de las definiciones que mencionó la compañera, solamente que lo vamos a ver desde los zapatos de una nutricionista, ¿verdad? Tal vez no tan técnico, pero desde cómo lo percibo como nutricionista. ¿Okay? Vamos a hacer un recorrido por unas definiciones para contextualizar y después vamos a adentrarnos en la pregunta que nos tiene ahora. ¿Podemos vivir con enfermedad y estar bien, verdad? Vivir bien. Y por último, vamos a hablar un poquitito sobre algunos alimentos que podrían apoyarnos en este tipo de enfermedades. ¿Okay? Un momentito porque no pasa la presentación. Vamos a ver qué pasa por aquí. Solo dale clic en la pantalla, Geo, para que el cursor vuelva a estar ahí. Y vas a ver que vas a poder pasar. Ok, ya lo vamos a ver. Listo. Eso. Ok, entonces, quiero empezar con esta pregunta. ¿Podemos estar bien aún viviendo con una enfermedad? Yo me hice esta pregunta y la he reflexionado bastante desde que Jania me invitó a hacer la charla y me he puesto a pensar, pues, ¿qué significa realmente estar bien?
Como parte de esa reflexión, decidí hacer una búsqueda de algunas imágenes que pudieran servirme para ilustrar, ¿verdad? Entré a una página de esas de imágenes gratuitas a ver qué me salía y escribí estar bien. Y para mí realmente fue increíble que todas las fotografías, las imágenes que encontré ahí eran como esta. Eran casas bellísimas, súper suntuosas, pero no encontré ninguna otra. Entonces escribí al revés, bienestar, ¿verdad? Que es un término muy utilizado acá en estos seminarios de ILSI. Y curiosamente me volvió a salir lo mismo. Entonces, pues esto, pues por supuesto que nos refleja un poco hacia dónde hemos ido como sociedad también dirigiendo el significado de ciertas palabras. Así que entonces busqué la definición en el diccionario de la Real Academia Española y entonces ahí sí ya como bienestar desglosa varios conceptos como el de que es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, habla de la vida holgada, abastecida, de cuánto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Y aquí se menciona también ya al estado de la persona. Ya no son cosas materiales, sino que también el estado de la persona en el que se hace sensible el buen funcionamiento ya de su cuerpo como tal, ¿verdad? Entonces, esta palabra bienestar, dentro de una búsqueda que estuve haciendo, nos habla de que muchísimos años atrás, en siglo XIX, por ahí, en realidad, el bienestar estaba muy enfocado hacia la comunidad, no tanto a lo individual. Con el pasar de los años, ya en el siglo XX y ya más en la actualidad, ese significado ha ido evolucionando y ya se ubicó en el bienestar de la persona como individuo, ya no tanto la comunidad, sino la persona. Y ese término fue evolucionando de tal manera que ese bienestar empezó a ubicarse en el cuerpo. Entonces, en la actualidad, ustedes ven que hay mucha preocupación por el cuerpo, las dietas de moda, los productos que nos ayuden a tener un cuerpo muy esbelto, etc. Y a partir de ahí, el significado, pues, fue evolucionando y ya entró otro término en juego que es el de la salud, porque así como se ubicó el bienestar en el cuerpo, también entonces empezó a insertarse otros conceptos. Aquí hice un pantallazo de la definición de bienestar que presentaron si no me equivoco, es el primero de los seminarios que se hizo acá de ILSI. Y acá la doctora Crisia Badilla, que fue la que expuso eso, ella ya habla del bienestar como proceso, que es un proceso activo, y que tiene que ver con el estar, vamos a ver un momentito porque tengo aquí algo que me impide ver muy bien, ajá, que es un proceso activo a través del cual las personas pasan, ellas son conscientes de la toma de sus decisiones. Y el fin último, por supuesto, es el alcanzar su máximo potencial. Visto desde esta forma, por supuesto, he ubicado y resaltado siempre en esa sensación de calidad de vida. Entonces aquí tenemos el otro concepto que es el de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad.
En esa evolución del término, la salud ya se empieza a ver como un asunto estatal y pues empiezan a crearse muchísimas instituciones para poder dar atención a las personas a raíz de las diferentes afecciones pues que se les va presentando. Emerge la idea de preservar el cuerpo, de cuidarlo. Sin embargo, se vive con temor a enfermar. Y aquí está el otro concepto que es enfermedad, que también definido por la OMS, se ve como una alteración, una desviación en el estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos predecible. Este es un término muy global. En este caso, nosotros nos estamos centrando en la definición de enfermedades crónicas no transmisibles, que la doctora lo definió muy bien y lo estructuró bastante bien en forma muy amplia. La OMS también lo define como ese grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por infección aguda. Por una infección aguda y que dan como resultado consecuencia para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y de cuidados a largo plazo. Y precisamente por ser de largo plazo, también eso ocasiona la aparición pues, de ciertas complejidades también a nivel social y aquí vemos cómo la Organización Panamericana de la Salud también nos dice que las enfermedades no transmisibles causan cerca de 4.8 millones de muertes al año en las Américas y más de un tercio de ellas son de defunciones prematuras. O sea que estas enfermedades cada vez se están presentando en personas de menor edad. Estas condiciones, como lo mencionaba ahorita también la doctora, pues incluyen diferentes enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades crónicas renales, hepáticas, respiratorias, en realidad es muy amplia. Muchas de estas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir y esa es una idea muy importante que necesitamos tener claro y que se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo que dentro de los principales que se ubican son el consumo de tabaco, el abuso del alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables. Como parte de esas condiciones y de esos cambios a través de la vida y del concepto que se ha manejado como enfermedad, pues podemos ver que las enfermedades crónicas se asocian al envejecimiento, a una mayor incidencia a edades más tempranas, como mencionaba antes, y principalmente en aquellas edades productivas y también asociado entonces a estilos de vida poco saludables. Si nosotros revisamos alguna información, el Observatorio Demográfico de la CEPAL, acá les muestro un grafiquito que ellos publicaron y donde comparan la distribución de la población en el año 1950 y en el 2020. Y podemos ver cómo la estructura ha cambiado, cómo ha aumentado la cantidad de personas de mayor edad y se va cortando, se va haciendo un poquito más angosta la base. Esto es a nivel latinoamericano. Costa Rica no se escapa de esa situación. Acá vemos también esta información del INEC, donde vemos esta estructura poblacional de 1999 y de 2019, donde también vemos una evolución similar a la anterior. ¿Okay? Esto también
acá lo podemos ver, entonces nos refleja cómo hay muchas personas que desde edades un poco más tempranas van a desarrollar enfermedades y si estas no son atendidas de la manera adecuada, pues podemos ver acá el reflejo en estos gráficos sobre la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y donde vemos tanto en el 2012 o 2016, donde la principal causa de muerte es por algunos tipos de cáncer, seguido de la enfermedad isquémica del corazón y de la enfermedad renal crónica. Igualmente están otras enfermedades como la diabetes y algunas otras que, pues, que no resaltan por acá. Entonces, ante este panorama, volvamos a preguntarnos, ¿podemos estar bien aún con enfermedad? ¿Ustedes qué piensan? Por ahí pueden poner en el chat y Jania nos puede contar. Porque en realidad esta charla lo que quiero es que podamos reflexionar juntos y que podamos también pues hacerla un poquito dinámica en ese sentido. Entonces, si la población ha avanzado en edad, es lógico que necesitemos a nivel de la sociedad, de un país, brindarle atención a las personas que padecen de la enfermedad. Entonces es primordial la atención sanitaria para el control de la enfermedad y poder vivir bien aún con la enfermedad. Ahora, son muchos años en los que se ha ido generando muchísima información. La ciencia, la investigación ha avanzado de una manera increíble y por lo menos desde la parte de alimentación, es en la que me desenvuelvo yo un poquito más, los avances son, pero súper rápidos. Hoy sabemos una cosa y mañana ya conocemos en profundidad más sobre algún alimento, sobre hábitos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mi parecer, y mucha literatura también lo dice, en muchas ocasiones esa ciencia, todo lo que ha generado la academia, la investigación, cuesta plasmarla en la práctica cotidiana, en el de la persona que tengo a la par, en el de mi compañero de trabajo, en la mía propia. Y esta dificultad, pues por supuesto, hace que haya ahí un conflicto en el cambio de comportamientos relacionado con la alimentación. Va a ser un poco más difícil y por eso, como mencionaba ahora Jania, la adherencia a los tratamientos es fundamental y en el caso de la alimentación, visto también como un factor protector en estas enfermedades crónicos no transmisibles, pues aquí cobra muchísima importancia. La Organización Mundial de la Salud desde el año 2003 ya nos estaba diciendo que el informar y dar consejo por parte del médico, y en este caso lo generalizamos al personal de salud, ya no es suficiente para conseguir cambios en el comportamiento en el paciente a largo plazo. O sea, podemos conseguir con la atención médica y nutricional tradicional, podemos conseguir cambios a corto plazo. El problema es que sean mantenidos en el tiempo para que la persona no sufra el desarrollo de las diferentes consecuencias de una enfermedad que no han podido controlar. Las características de esa atención médica o nutricional tradicional, quise extraer estas que son básicas para mí, que es que el saber lo tiene el profesional de salud, lo tiene la nutricionista que está atendiendo, que la persona enferma, o sea, ese paciente que nos llega, es un receptor de información que desconoce totalmente de la enfermedad, que desconoce totalmente de lo que tiene que hacer para poder salir adelante con ella. Y también se caracteriza por tratamientos restrictivos. Y acá
pues hago énfasis en la famosa dieta de los no, que probablemente es un término que muchísimos de ustedes han escuchado y no ahora, sino que durante muchísimo tiempo. Entonces, esta es la forma como tradicionalmente los profesionales de la salud nos hemos acercado a las personas enfermas. Cuando yo estudiaba, que fue hace ya ratillo, esta problemática se veía y el asunto es que ya han pasado un montón de años, no les voy a contar cuántos, pero son muchos, y la situación todavía continúa. A pesar de eso, hay más apertura. No digo que no, no es exactamente igual, pero todavía no hemos logrado hacer un acercamiento tal que logremos que por propia convicción la persona que padece la enfermedad tome la decisión de empezar a llevar un estilo de vida diferente y tener diariamente, vivir diariamente ese bienestar del que hemos estado hablando en esta mañana. Entonces, resulta que en este abordaje tradicional vemos cómo los profesionales sacamos todo nuestro conocimiento e inmediatamente nos llega la persona y lo bombardeamos. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, tiene que quitar esa dieta del no, no coma eso, no coma otro, lo otro. Si tiene diabetes, haga esto, no coma esto, jamás, eso no puede comerlo. Si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene sobrepeso, etcétera. Entonces, llega un momento en que la persona se confunde porque estas enfermedades crónicas muchas veces coexisten, ¿no? Rara vez uno ve una persona que padece solo una, ¿verdad? A veces hay hipertensión, diabetes, a veces problema renal, a veces es todo un combo. Y tras de eso, si a esa información que le damos como profesional de salud, llámese nutricionista u otro profesional, le unimos la gran facilidad actual para buscar información en Internet. Antes, hace mucho, había que salir a algún lugar a buscar libros y todo el asunto. Ahora no, ahora estamos a un clic y podemos poner la diabetes, obesidad y nos sale un montón de información. Y el asunto es que muchísima de esta información no necesariamente está respaldada por profesionales, por evidencia científica sólida, y se crean una cantidad de mitos que confunden aún más a las personas. Y cada persona, a partir de su experiencia, también crea un saber y una práctica que se va pasando a través de las generaciones. Entonces también nos topamos con personas mayores que nos dicen, no, es que tal cosa es muy buena para bajar el azúcar, tal cosa es buenísima para bajar los triglicéridos. Y más confusión existe. Entonces, ¿qué nos dice esto? Por lo menos desde mi experiencia y mi perspectiva. Nosotros necesitamos acercarnos a esa persona que necesitamos acompañar en su proceso de enfermedad de una manera diferente. Y la única forma en que lo vamos a hacer es dándole protagonismo y permitiéndole ser ella o él el dueño de esas decisiones. Y nosotros hacer un gran esfuerzo por no recetar y recetar y recetar consejos a la primera, porque muchas veces hacemos una recitada de recomendaciones que son recomendaciones generales que no digo que no sean válidas, gracias a Dios existen porque en realidad son necesarias, pero saturamos a la persona y no le damos oportunidad de explorar su realidad. En ese sentido, necesitamos conocerla. Cuando nosotros tenemos a alguien al frente, atendiéndolo por una enfermedad, como mencionaba ahora en la primera charla,
muchas veces nosotros tenemos a personas que están enojadas con esa enfermedad. Hay personas que van con un temor terrible. Hay personas que vienen y le dicen a uno, y los profesionales, acá colegas que están, probablemente lo han vivido, que llegan y le dicen, necesito que me diga qué hacer, qué comer. Pero todas las personas somos diferentes y si bien es cierto, existen protocolos y aspectos muy generales para el tratamiento de la enfermedad, nosotros tenemos que adaptar eso a cada persona. No en todas las personas vemos lo mismo. Quiero mostrarles esto y quiero pedirles, vamos a hacer un ejercicio. Quiero pedirles que vean esta obra de arte. A lo mejor por ahí la reconocen. Les voy a dar 15 segundos para que la vean. Voy a ver aquí. 15 segundos. ¿Qué ven? Cuéntenme qué ven. Ahí póngalo en el chat y tal vez Jania me puede contar qué ven por ahí. 15 segunditos. Vamos a ver. Ya estoy lista. Vamos a ver qué anotan. Ok. Pero que nos anoten algo, por favor. Ojalá que se animen a participar. Sí, sí. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Este es un extracto de esa obra porque es mucho más amplia. Bueno, Verónica dice que cuerpos humanos saludables en forma, dice. ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguien más? Aquí los estamos esperando. ¿Qué más ven? Personas y flores. Personas y flores. ¿Sí? Eso dice Sonia. Patricia dice, veo rostros, rosas y siluetas. Ok. Vamos a ver, ya se animaron todos, qué bueno. Iris Qué dice, bien. unas esculturas de cuerpo completo y ya de cerca un rostro. Diana dice, es una obra de Dalí. En el fragmento se ven representaciones de la Venus. Ajá, de la Venus de Milo. Ok. Gretel dice una mujer en varias de sus etapas. Y Esperanza dice cuerpos y un paraíso. Ok. Vean qué importante. Cómo tenemos, o sea, cómo podemos captar diferentes imágenes dependiendo, pues lógicamente, de la persona que lo vea. Alguna persona vio flores, otra vio esculturas, otra vio siluetas. En realidad, esta es una obra de arte maravillosa que nos sirve para que nosotros nos ubiquemos en la realidad de nuestro paciente, de esa persona enferma cuando nosotros la tenemos en el frente. ¿Por qué? Porque cuando ella llega, nosotros la vemos así como estamos viendo esta obra de arte. ¿Qué vemos? A veces nos dejamos ir por la primera impresión, a veces ni siquiera lo vemos suficiente. Y conforme nos damos la oportunidad de conocerlo, empezamos a descubrir todos esos detalles como lo vemos acá en esta maravillosa obra de Dalí, que es El torero alucinógeno. Ahí se ven un montón de cosas que por supuesto ahorita no nos vamos a detener. Entonces, este modelo tradicional de atención a las personas, si bien es cierto, se ha ido flexibilizando, todavía no ha sido lo suficiente. Necesitamos explorar otras estrategias metodológicas que nos permitan realmente ubicarnos en los zapatos de esa persona que está frente a nosotros. Existen muchas metodologías, yo nada más así de pasadita muy rápida, una de las que comulgo mucho en este momento, que es el coach. Es una metodología, es una estrategia metodológica que ante todo va a buscar el cambio positivo en esa persona. Es un proceso colaborativo, creativo, estimulante, en el que se va a ayudar a esa persona enferma a tomar conciencia de su realidad. ¿Verdad? Que antes mencionaban la autogestión, que está muy relacionada también con la toma de decisiones, que va a estar muy ligada a estos aspectos de toma de conciencia.
también nos va a ayudar a que la persona vaya asumiendo su responsabilidad en el restablecimiento de la salud. No es mi esposo, no es mi hija, no es mi familiar, soy yo. Me invita a ser proactivo y además a tener confianza en uno mismo, ¿verdad? Nosotros promovemos que ellos tengan confianza en que puedan reconocer cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus habilidades, que sepan que ellos tienen recursos de los cuales pueden agarrarse y en los cuales pueden apoyarse para salir adelante en su enfermedad. Y por supuesto, que generen ellos mismos soluciones que sean viables para ellos, porque muchas veces como nutricionistas o como profesionales de la salud, les damos soluciones, esas soluciones a veces un poco machote, que sabemos que le pueden servir a muchas personas, pero no necesariamente se adaptan a la vida de esa persona, a su cotidianidad o a su vida interna, ¿verdad? Entonces, a mí me parece súper importante que nosotros empecemos a reflexionar en este sentido. El coaching no viene a sustituir nuestra labor como profesionales en la salud, todo lo contrario, es un complemento donde nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestro conocimiento y sobre el tratamiento, sobre la enfermedad y esta otra metodología que nos hace abordar a la persona de una manera diferente, acompañando, no recetándole, dándole, casi que imponiendo, haga esta dieta así, no haga esto, no haga lo otro, sino más bien motivarlo para que donde vaya haciendo conciencia de su realidad pueda tomar decisiones para su vida, que sea responsable de su cuidado. Esa atención tradicional, entonces, como veíamos, dice que el saber lo tiene el profesional, es el experto, el profesional es el único que es activo. Bueno, vean que les llamamos pacientes. Yo hago un gran esfuerzo por no decir paciente, pero está tan incorporado en mi esquema mental, ¿verdad? Que a veces cuesta, porque no es paciente, es una persona muy activa que no se ha dado cuenta del enorme poder que tiene y nosotros como profesionales podemos impulsarlo para que realmente él encuentre en él los recursos que tiene para restablecer su salud. También el profesional es visto como el que prescribe, el que dice qué hacer y cómo debe de hacerlo y qué tipo de dieta. Usualmente lo vinculamos a dietas restrictivas o por lo menos así las personas a las que se les da lo dicen, son dietas muy restrictivas, pero la evidencia también nos dice que las dietas restrictivas no funcionan a largo plazo, como mencionaba al principio, pueden momentáneamente funcionar, pero después no. Después, ¿qué pasa? Porque dejan todo tirado y además cambios metabólicos producidos también a veces por dietas un poquito extremas. Entonces, esta visión de dieta restrictiva, pues la tenemos que ir cambiando o la podemos cambiar al hacer un cambio de abordaje. Desde lo que es el coaching nutricional, que como dije, no me voy a meter en esto, es nada más como esa invitación a la reflexión. Ahí el panorama es diferente. Nuestro abordaje con el paciente ya no es yo soy el que sé, el único que le puedo decir a usted qué es lo que tiene que hacer, porque así se nos presentan los pacientes, desposeídos de todo conocimiento, dígame qué hacer, no sé, ¿verdad? En esta metodología, la persona es la que es el experto, porque yo puedo ser experta en nutrición, pero el experto en su propia vida es la persona que vive la enfermedad. Por más que yo conozca de cómo se desarrolla la enfermedad, de lo que hay que hacer, de lo que no es recomendable, quien vive y sufre las consecuencias de la enfermedad es la persona, ella que la vive, que la tiene. Por tanto, son realmente los expertos. La persona enferma va a ser ya no tan paciente. Ella tiene que ser aquí más proactiva, que participe en el proceso y que colabore
a encontrar las soluciones que realmente sirven para ella. ¿Ok? Entonces, a partir de esa premisa, volvamos a preguntarnos, ¿podemos estar bien aún con enfermedad? Bueno, yo me hice este cuestionamiento de cómo ha sido el abordaje de nosotros como profesionales, que no soy la primera que lo hace, ¿verdad? Muchísimo a través de los años lo hemos hecho. Sin embargo, en esta ocasión también me pregunté, ¿qué opinan las personas que padecen esta enfermedad? ¿Pueden vivir con ella y estar bien? Entonces, hice una pequeña encuesta con 14 personas conocidas, familiares, que viven una enfermedad crónica y les pregunté, lo enfoqué al área de la alimentación, ¿verdad? Que en el área de la alimentación, ¿qué le gustaría conseguir para estar bien aún en su enfermedad? Y quiero compartir con ustedes algunas de las respuestas que a mí más me llamaron la atención, porque estas respuestas nos marcan mucho el resultado de ese abordaje que hemos venido haciendo y también nos abre un gran campo de por dónde podemos trabajar con ellos, de cómo podemos acompañarlos para que descubran todas estas inquietudes que ellos tienen. ¿Qué les gustaría conseguir? Bueno, resulta que dicen que la comida, ellos quieren saber que la comida no es su enemiga. La comida no es mi enemiga, no es cierto que me tenga que limitar. Esa frase pues nos dice un montón de cosas como nutricionista, ¿verdad? Ya como psicóloga pues debe decir otro montón de cosas, ¿verdad? Pero como nutricionista nos va hablando de esa limitación, de esa restricción, de ese temor a comer con el que nos encontramos a muchas de las personas que nos visitan. También quiero que me expliquen en qué consiste mi enfermedad. Quiero entenderla. Muchísimas ocasiones, no sé si les ha pasado, pero llegan personas a consultar y son personas que han pasado por un montón de profesionales en la salud y ni siquiera les han explicado qué es lo que tienen. A veces dicen, no, yo exactamente no sé, a mí me dijeron que tenía diabetes, pero ni siquiera sabe, ni siquiera si puede palpar el área por pues, decir algo para decir dónde está su páncreas o cosas muy específicas de su enfermedad. La gente quiere saber. Y de hecho, cuando se conoce, hay más probabilidad de encontrar recursos para salir adelante. Otra de las cosas que dicen es que hay muchas posibilidades de compartir sin tener que limitarse al extremo. O sea, quieren saber, casi que es que se les valide que realmente existen y tienen muchas posibilidades de compartir con la gente, de compartir con su familia, sin que tengan que limitarse al extremo. ¿Por qué? Porque mencionaban que a veces tienen que hacer tantos sacrificios o decidir no ir a actividades solo por no exponerse a los alimentos que les han dicho que no pueden comer. ¿Ok? Y esta es una de las que más me impactó. Dice, me dicen que nada natural ayuda, refiriéndose a los productos naturales, que solo bajar peso, dejar de comer grasas, harinas, sal y azúcar, pero si uno quita todo, de ahí ya no tiene sabores la vida, ya ni las frutas maduras porque tienen mucho azúcar. O sea, a mí hasta que se me hizo un nudito acá. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos acostumbrado a dar con muy buena intención, pero ha sido un dar quitando, quitando. Por eso les decía yo que tenemos que ir trabajando y haciendo a un ladito esas dietas tan restrictivas y dietas de los no. Se me olvidó contarles que hace ya varios años, en una investigación que estuve participando relacionada con enfermedades crónicas, un señor
hizo el comentario de que tenía diabetes, de que era hipertenso, que tenía el colesterol alto, los triglicéridos, etc. Y dice que cada vez que le aparecía una de las enfermedades iba donde el médico y el médico le decía, no coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto. Y dice que un día él estaba tan confundido que entonces se sentó e hizo una lista de todo aquello que él comía que tenía que quitar y quitar y quitar. Y empezó a quitar todo y solo le quedó el chayote. Y a mí siempre, o sea, yo recuerdo eso, no me acuerdo si el chayote y algo más, pero a mí nunca se me olvidó esa situación porque precisamente nos refleja esto. Si me quitan todo, ¿qué sabor le voy a ver a la vida? ¿Con qué ganas quiero reponerme? ¿Con qué ganas quiero luchar por mi enfermedad? ¿Verdad? Entonces es un panorama muy, muy diferente. Y están estas otras, voy a pasarlas rapidito para acá. Les gustaría quitar mitos. La gente dice muchas cosas y al final no se sabe si es cierto, si es verdad. Les gustaría que les recalquen, vean, o sea, validar, ¿verdad? Que les recalquen la importancia de la alimentación. Porque aunque mi enfermedad sea seria, se puede mantener una alimentación, una buena alimentación. Vean el saber que hay en esa persona. Solo ocupa una validación. ¿Okay? Y tenemos estas otras. Les gustaría saber cómo prepararse cosas sencillas y fáciles de hacer para estar bien con la enfermedad. No cosas complicadas o cosas que pareciera que no están dentro de sus posibilidades o que están fuera de su contexto, sino cosas muy sencillas y prácticas. Y también dicen que el estar enfermo no significa negarse alimentos que a uno le gustan o antojos de esos que a uno le gusten, siempre y cuando la dieta lo permita, ¿verdad? Entonces hay ahí un vínculo con esa palabra dieta que también, bueno, se las trae para su análisis, pero que en este momento no lo vamos a hacer. Entonces, para mí ha sido súper importante esta experiencia que la hice pensando en poder tener más insumos para esta charla, pero en realidad ha sido muy impactante para mí el poder reafirmar que todavía esta situación y esta sensación de aislamiento, de estar solo, de que no puedo, la hemos seguido prolongando a través de nuestras acciones como profesionales en la salud. Vivir con una enfermedad crónica no es sencillo. Tenemos que asumir muchos retos personales y este proceso es un proceso largo. Por eso la actitud con la que se afronte es fundamental en el control de la enfermedad. Si yo lo asumo con pensamientos negativos, va a ser más difícil. Pero si yo soy positiva, estoy segura de que voy a poder o estoy seguro de que voy a poder, va a ser más fácil para mí enfrentar la enfermedad. Y para ir cerrando, algunos consejos para estar bien. Acá ya fueron mencionados anteriormente algunos de ellos, así que voy a pasarlo un poquito rápido. El primero, un consejo, seamos compasivos con nosotros mismos. El tener la enfermedad no significa que somos culpables de algo. Tenemos que ir aceptando que está bien, ya no somos aquel cuerpo que no tenía una enfermedad. Hay un cambio, hay una nueva normalidad, ahora que se usa tanto esa frase, una nueva normalidad a la que nos vamos adaptando. No nos aislemos, necesitamos estar en contacto con los amigos, con la familia, son personas que nos van a ayudar y nos van a dar fortaleza también para salir adelante. Tenemos que aprender sobre la enfermedad, eso es un consejo. Saque tiempo, estudie, lea, pregunte sobre en qué consiste la enfermedad, qué cambios debería hacer, cómo debe ser su alimentación y después corrobore todo eso con el profesional de la salud, con el médico, con el nutricionista. Si usted tiene dudas sobre eso, consúltelo. Pero no se quede sin saber. Entre más uno conozca de su enfermedad, más posibilidades hay de salir adelante. Como tercer consejo, manténgase activo y reduzca el estrés.
haga ejercicio, camine, nade, bicicleta, vaya al gimnasio, haga maratones, lo que usted quiera, pero trate de estar activo, porque en la actividad física se está totalmente comprobado que nos ayuda a reducir el estrés, además de todos los otros beneficios desde la parte metabólica. Y por supuesto, en la actualidad se habla mucho de la meditación o el mindfulness, que es una actividad que nos ayuda a centrarnos un poquito en nuestros pensamientos y clarificarlos mejor y, por supuesto, a tomar mejores decisiones. Por supuesto, muy importante, no deje sus chequeos médicos o con la nutricionista o con el psicólogo o con cualquier otro profesional que esté incorporado o que sea necesario para poder abarcar de mejor forma el tratamiento de su enfermedad. Como se mencionó anteriormente, los tratamientos de estas enfermedades son multidisciplinarios, no es de una sola disciplina. Con relación a la alimentación, consejos hay muchos, muchísimos. Y bueno, aquí estoy resaltando algunas de las principales enfermedades crónicas con las que tengo un poquitito más de contacto. Y a pesar de que son diferentes, todas tienen algunos elementos comunes. Por eso muchas veces los consejos que les sirve a una patología les sirve para otra, aunque hay otros que son muy específicos. Pero hay algo muy importante con las que se caracterizan. Todas estas enfermedades cursan por una inflamación crónica. Hay pacientes que a veces me han dicho, pero ¿cómo que yo estoy inflamada? A mí no me duele nada, ¿verdad? Pero estamos hablando de una inflamación diferente, una inflamación que se maneja con un umbral muy bajo, más bajo que el dolor, y por eso no lo experimentamos. Pero donde se mantiene con el tiempo, pues por supuesto que esto se va a hacer crónico. Y en ese sentido, podemos preguntarnos, entonces, ¿qué alimentos necesito para estar bien? Pues acá yo no les puedo dar grandes recetas porque exactamente bajo el concepto que estoy promulgando, no existen recetas mágicas. Cada persona tiene diferentes, hay que adaptarlo a su realidad. Sin embargo, a partir de todos estos seminarios que se han hecho, que me han parecido súper interesantes, se han mencionado algunos alimentos que quiero retomar acá, y precisamente están enfocados en promover la reducción de la inflamación crónica. Y precisamente como cursamos esas enfermedades con esa inflamación, pues acá también hice una toma de una de las charlas donde la ingeniera Ana Irene Bonilla nos hablaba de un montón de alimentos y sus beneficios por un montón de compuestos bioactivos. Acá hice una lista de todos esos alimentos que ella mencionó. Ahí le pueden ustedes también tomar nota o tomar algún pantallazo si lo están viendo en el teléfono, porque todos estos alimentos, independientemente de la actividad crónica que podamos estar viviendo, van a ayudarnos en forma positiva. Por acá tenemos estos, por acá tenemos, vean, son un montón y ustedes lo pueden revisar si se van a revisar el video de los seminarios. Esto salió en el seminario de alimentos funcionales. También hay información en otro seminario donde la doctora Nimbe Torres también nos habló, creo que fue el de microbiota, ¿verdad? Donde también hizo un listado enorme de alimentos que son antiinflamatorios, que son antioxidantes y que protegen la microbiota intestinal. Entonces yo los insto, los motivo a que se den una revisadita nuevamente de estos seminarios o que le tomen fotito a esta y que puedan usar esta información para su beneficio. Y ya, para terminar, con esos alimentos de toda esa lista que puse ahí, aquí les puse
pequeñas combinaciones de algunas, combinaciones, preparaciones que podrían servirnos y estaríamos utilizando alimentos antiinflamatorios y que son beneficiosos para nuestra alimentación. Ahí usamos kéfir de leche, las bayas, fresas, moras, usamos el plátano verde, que lo recalcó mucho la profesora Nimbe, a montones de vegetales, cúrcuma. Entonces, si ustedes se fijan, incluso con una lista tan sencilla como esta, que se ha generado a partir de estos seminarios, podemos empezar a vivir bien con nuestra enfermedad. Y exactamente termino con esta frase. ¿Podemos vivir bien con nuestra enfermedad? Sí. Autor Robin Sharma dice que invertir en ti mismo es lo mejor que puedes hacer. Si yo quiero vivir bien, necesito invertir tiempo en mí. Si lo hago, no solo conseguirás mejorar tu vida, sino también la de quienes te rodean. Solo cuando domines el arte de amarte a ti mismo, podrás amar de verdad a los demás. Solo abriendo tu corazón podrás llegar al de los demás. Muchísimas gracias. Espero poder haber transmitido el mensaje que en su momento quería, que es que veamos la enfermedad como algo que pasa, pero que nosotros podemos actuar y podemos vivir bien aún con ella. Muchas gracias. Gioconda, muchísimas gracias a usted por la presentación que nos ha hecho. Yo realmente estoy fascinada de ver el resumen que nos hizo, además del hecho de que haya nombrado los otros seminarios, que también hemos insistido mucho en los participantes de que se tomen el tiempo, que los videos están ahí, entonces que pueden irlos viendo incluso por ratitos, ¿verdad? Para ir también acumulando esa información y viendo cómo la analizan, como bien lo anotabas, de acuerdo a la vida de cada quien, ¿verdad? Creo que ese traslado de información es súper importante y el hecho de empoderar a las personas que nosotros atendemos y de cada persona que tiene esa enfermedad es un punto clave de lo que ambas han dicho, ¿verdad? El tema de que cada persona debe ser responsable, debe autogestionarse. Y entonces ahí es interesante uno de los comentarios que tenemos anotados, porque es como las personas, ¿verdad? Y lo decías antes, la gente quiere incluso decir, bueno, a mí me pasaba cuando daba consulta, tengo 15 años de ser hipertensa, pero yo aún no entiendo qué es lo que me pasa, ¿verdad? O sea, incluso después de mucho tiempo, las personas tienen muchas dudas de sus enfermedades y de cómo atenderlas. Entonces, eso también hace parte cuando la persona no puede hacerse responsable si no lo comprende realmente. Y antes de empezar con las preguntas, que iba a recordar algo que una vez que estaba en un congreso nacional de salud, una de las personas que participaba me dijo, es que nosotros normalmente no tenemos ni el tiempo ni la actitud de hacer esa tarea, de sentarnos a realmente escuchar al paciente, que ni el tiempo ni la actitud. Entonces yo decía, bueno, mi respuesta fue, qué terrible, porque las personas necesitan que usted y todos los demás, todos los que estamos aquí, seamos psicólogos, microbiólogos, nutricionistas, médicos, médicas, o sea, todos debemos escucharlos para poder realmente intentar que ellos logren los objetivos de estar bien, de vivir bien con su enfermedad. Y eso es parte, me parece a mí, de lo más importante de por qué las personas cuando tienen estas enfermedades no lo logran. No logran adherencia a los tratamientos, no logran adherencia a las consultas, etcétera, etcétera, porque realmente no les hemos dado los espacios. Así que muchas gracias, doctora Gioconda, por hacernos este énfasis en que debemos cambiar de esa estructura tradicional hacia el paciente, ¿verdad? Y cambiar esa estructura hacia la persona, hacia el ser humano que tenemos enfrente, sus propias necesidades, sus habilidades, ¿verdad? Sus
los recursos que tiene disponibles para hacerle frente a una enfermedad crónica que va a acompañar el resto de su vida. Y además por enfatizar algo que de hecho la ingeniera Ana Irene hacía en este seminario anterior sobre funcionales, de que los alimentos que tenemos en la región de Mesoamérica son muy ricos en estas sustancias que son protectoras, ¿verdad? Y que no necesariamente tenemos que hacer unas inversiones enormes en alimentos muy costosos que no son de nuestra región, sino que ahí tenemos los frijoles, ¿verdad? Y tenemos todos los vegetales y las frutas que están con nosotros y que podemos comprar. Entonces, yo realmente le agradezco muchísimo el haberlo evidenciado como útil para el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Voy a resumir un par de preguntas que me parecen interesantes, porque más que preguntas me parece que son comentarios muy interesantes, que definitivamente hay enfatiza, digamos, lo que ustedes han estado hablando. Digamos, Diana Pinagel dice que se puede estar bien, aun con esta enfermedad, siempre y cuando ella utiliza la palabra pacientes, muy bien lo decías, que está muy metido en nosotros, ¿verdad? Como pacientes tengamos el tratamiento adecuado y la atención médica oportuna. Entonces también, no sé qué comentario le quieren hacer a Diana, ambas, Maricruz y Yoconda, con respecto a esto. ¿Cuál quiere primero? Ok, efectivamente la atención oportuna va a ser fundamental, pero vamos a ver, en ocasiones hay de todo, ¿verdad? En ocasiones no recibimos la atención oportuna, pero a veces nosotros somos los que no buscamos la atención. Entonces, en ese sentido, es muy probable que eso pase porque no se está en esa etapa donde yo estoy convencida de que puedo hacer, de esas etapas que comentaba Maricruz, ¿verdad? Las etapas de cambio. Probablemente lo está pensando mucho o ni siquiera le interesa y entonces no busca ayuda oportuna. Y cuando la busca, ya hay un poquito más de complicaciones. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con este comentario. Sí, podemos estar bien, pero realmente necesitamos actuar ya y buscar la ayuda lo más pronto y de forma más oportuna posible. Maricruz, ¿algo que quieras sumar? Sí, iba a decir lo mismo de que lo arraigado que está el término de paciente, ¿verdad? Que hace alusión a esta pasividad de que yo recibo las cosas, ¿verdad? Y más bien lo que estamos hablando es que son enfoques centrados en la persona y en la persona como el principal agente de su bienestar y de su salud. Y que con esto de la atención oportuna, ¿verdad? También es muy importante la prevención, ¿verdad? Aunque no tengamos una enfermedad, aunque nuestra enfermedad no esté complicada ahorita, si la tuviéramos, es importante estar haciendo los chequeos de manera rutinaria para detectar las cosas a tiempo. Y cuando sí estamos detectando algo inusual, pues saber cuándo tenemos que ir a buscar la ayuda profesional. Gracias, Maricruz. Hay un comentario de Verónica que me parece también muy interesante, muy importante, porque yo también lo viví, y es sobre la fe, el papel que juega la fe en el manejo de una condición como estas. Entonces, por favor, si ambas quieren comentar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. La fe que cada quien tiene, porque sabemos que es libre y cada quien tiene sus diferentes creencias, pero definitivamente la fe le ayuda a esa persona a tener algo, a nosotros, yo lo digo en forma personal, ¿verdad? Nos ayuda a tener esa seguridad de que nosotros vamos a poder salir adelante, ¿verdad? Yo lo veo como esa forma, como que es esa compañía. Sin embargo, en la parte de salud nosotros tenemos que hacer también salvedades, porque hay personas desconocimiento de su enfermedad, ¿verdad? También dicen, no,
es que me voy a sanar por fe y no buscan ayuda. Entonces tenemos los dos extremos. O sea, la fe, a mi parecer, motiva a la persona. Y eso hace también que su sistema de recompensas a nivel cerebral, ¿verdad? Lo haga tener más ilusión y más seguridad de que la están acompañando para poder salir adelante. Pero tenemos que saber, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que actuar a pesar de que tenemos fe. Dios pone las herramientas para que nosotros también nos cuidemos y podamos salir adelante con una enfermedad. Es mi opinión. Maricruz, ¿quieres sumar algo? Sí, hay mucha investigación al respecto y se ha encontrado que la fe suele ser un factor protector en el afrontamiento de las situaciones adversas. Y tiene mucho que ver con este tipo de afrontamiento que les mencionaba, de centrado en el propósito y en el significado, ¿verdad? En cómo yo puedo darle un significado a esta experiencia que estoy teniendo. De hecho, el modelo biopsicosocial también se ha ampliado a abarcar la parte espiritual, ¿verdad? Biopsicosocial espiritual, porque somos seres espirituales independientemente de que profesemos una religión como tal, ¿verdad? Sino que la espiritualidad como esta forma de darle sentido a nuestras experiencias. Entonces, como decía la doctora Yoconda, ¿verdad? La fe suele ser un gran apoyo, tanto a nivel pues personal, ¿verdad? En cómo las personas se refugian en su fe, y sino también a nivel social, ¿verdad? Cuando si practican alguna religión también pueden encontrar apoyo formal ahí, pero como ella decía, a Dios rogando y al mazo dando, y con el mazo dando, ¿verdad? También no podemos dejarlo todo en manos de Dios, porque también tenemos que asumir nuestro papel activo en el manejo de nuestra enfermedad. Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna, un aporte muy importante porque definitivamente ese balance que hablaban ambas, ¿verdad? Pero evidentemente al ser seres espirituales requerimos de esa parte que es esencial para nuestras vidas, para además resolver, ¿verdad? Bueno, tienen muchísimas felicitaciones y agradecimientos por las presentaciones. Hay la doctora Hilda Núñez, a quien conocemos muy bien, dice que excelentes conferencias, muy motivadoras, y que se requiere más investigación cualitativa para mejorar la promoción, la prevención, la atención y la rehabilitación de las enfermedades. Entonces, desde ambos aspectos, tanto el psicológico como el de nutrición, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué tanta información nos hace falta, la ciencia? ¿Qué necesitamos hacer más para sacar adelante esta tarea? Nos falta mucho. Definitivamente, bueno, a Hilda, que la conozco y sé que es defensora de la investigación cualitativa, yo pienso que se ha hecho mucho, pero todavía nos falta más acercarnos a la persona tal cual. Necesitamos dejar de ver a la persona como un órgano, como una enfermedad y realmente poder explorar más su interior, porque como lo mencionaba anteriormente, definitivamente ahí es donde vamos a encontrar muchísimos elementos para poder, elementos desde la parte científica para poder seguir apoyando a muchas otras personas que viven situaciones como estas, ¿verdad? No todas las personas lo viven de la misma manera, por eso es difícil hacer investigación cualitativa, pero es fundamental y efectivamente falta mucho. Maricruz. Sí, con la parte de investigación como tal, coincido en que sería bueno como que se avance más en crear estos programas centrados en la persona y en dotarla de las habilidades, en formalizar estos programas educativos para la población y ojalá también como crear nuestros propios programas a nivel nacional y validarlos, porque casi que no hay, aunque en los hospitales y en las clínicas sí se trabajan estos programas, ¿verdad? Pero ya quizá llevarlo a otro nivel, ya en términos de investigación. Y por otro lado, creo que también hace falta mucho en la parte de cómo transmitirle esa ciencia a la población general,
¿verdad? Como hablamos, el conocimiento, la educación es importante. Yo no puedo asumirme como agente activo si no entiendo por lo que estoy pasando, si no entiendo por qué están dándome estos tratamientos, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos transmitir este conocimiento científico de manera general para la población general y en un lenguaje claro y sencillo? Y obviamente, como decían ahora ustedes, abriéndonos a entablar esa comunicación con la población, a escuchar y aclarar dudas. Y ahí me quiero sumar, doctora Maricruz y doctora Yoconda, que esa es una de las funciones que tenemos en ILSI, ¿verdad? El poder abrir estas plataformas para que científicas como ustedes, y hemos tenido muchísimas sesiones, sobre todo los últimos 2 años, la pandemia nos ha traído esta herramienta, ¿verdad? La virtualidad que nos permite tener a personas de toda Latinoamérica o del mundo, pero que nosotros enviamos las invitaciones y se transmite para que personas como ustedes transmitan los mensajes basados en la ciencia con respecto a todo, ¿verdad? Hoy específicamente sobre el tema del bienestar. Y así iniciamos en marzo de este año esta temática, porque nos dimos cuenta que habíamos hecho un seminario hacía 2 años y que el bienestar era algo de lo que, por lo que estábamos viviendo en pandemia, era muy importante recalcar, ¿verdad? Y de darle herramientas prácticas a las personas para que, si estamos hablando de microbiota, de funcionales, o yo tengo una enfermedad establecida, como hablamos hoy, yo tenga herramientas para sacar la tarea, ¿verdad? Y entonces poder decir entonces, bueno, la verdad es que sí es posible que yo, ya sea que esté con una enfermedad, pueda sacar la tarea. Y bueno, nosotros tenemos todavía un seminario más este año, que es el de cómo construir esas metas para el próximo año. Yo quiero estar bien, quiero vivir con bienestar, que no es vivir como un spa o en esas casas de las fotos que nos ponía Yoconda, exactamente. De hecho, si uno revisa y pone bienestar, le salen los spas divinos, ¿verdad? Relajantes y aquellas cosas, las casas que, no, el bienestar real, ¿verdad? Que es este proceso que hablábamos y que ustedes recalcaban. Entonces, ¿cómo ahora ya en este traspaso que estamos haciendo de la vida que hemos tenido durante 2 años en pandemia a lo que esperamos sean mejores años, ¿verdad? ¿Cómo yo establezco mis metas personales? Volvemos a aquellas metas que todas las personas, por ejemplo, las personas que fuman, que tienen esta adicción, tienen que dejar de fumar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo si yo tengo sobrepeso? ¿Cómo tengo que plantearme esto? Si soy una persona sedentaria, ¿cómo me planteo cambiar, verdad? ¿Cómo logro ese estilo de vida que realmente me genere vivir con salud, vivir con bienestar individual y también, por supuesto, de manera familiar y comunal? Así que yo creo que quiero invitarlos a todos los que están hoy aquí presentes aún con nosotros, que este seminario será el 8 de diciembre. Vamos a enviar la invitación para que también nos acompañen, porque creemos que es una manera muy interesante de cerrar el año y lograr también darle elementos a las personas para que de una manera práctica, realista, ¿verdad? Podamos establecernos esas metas, porque es interesante, y aquí tenemos a la doctora Maricruz, experta en el tema, de que el fin de año se cierran ciclos, abrimos otro ciclo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de importante establecer metas que puedan ser realistas? Les voy a dejar 30 segundos para un mensaje final a cada una de ustedes para la audiencia. Así que, adelante. Yoconda, si quieres primero. Gracias. Somos importantes. Mi mensaje va enfocado en ese sentido. Somos importantes y necesitamos hacer valer lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Necesitamos hacer conciencia en el profesional de salud, que necesitamos vivir nuestra vida según nuestra cotidianidad, que necesitamos hacer cambios, es cierto, pero que tenemos el conocimiento, necesitamos todos que nos ayuden a encontrarlo. Y ese es mi mensaje. Esfuércense por encontrar esa fuerza y esos recursos internos que cada uno de nosotros tiene. Doctora Maricruz.
Bueno, yo quería cerrar diciendo que los seres humanos somos muy resilientes, tenemos una enorme capacidad de adaptación y de hacer cambios. Lo hemos visto a lo largo de nuestra evolución como especie. A nivel individual, seguro que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones adversas de las que nos hemos sobrepuesto. Entonces, aunque una enfermedad crónica pueda ser atemorizante, ¿verdad? El diagnóstico, aunque sea retador, adaptarnos a la enfermedad, tenemos toda la capacidad para hacerlo y a nuestra disposición tenemos un montón de recursos de las diferentes especialidades de la salud que nos pueden acompañar en el proceso. A los profesionales, las profesionales que están presentes, trabajar más en esta relación colaborativa y horizontal con las personas, ¿verdad? Como decía Yoconda, son las expertas de su propia enfermedad. Y a las personas que nos están escuchando aquí, que viven con una enfermedad crónica, pues asesorarse, informarse y confiar en su capacidad de manejar su enfermedad. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes dos por todo el conocimiento, las experiencias, el cariño que le pusieron a la conferencia, de verdad, muchísimas gracias. Estamos seguros que vamos a tocar a muchas personas el día de hoy, que esperamos también logren empoderarse y vivir con ese bienestar que todos deseamos tener en la vida. Así que muchísimas gracias a ambas, las felicito por la forma en la que realizaron el trabajo y muchísimas gracias a todas las personas que están hoy con nosotros en la audiencia y a todos los que van a ver el video en los próximos meses. También les deseamos lo mejor en la vida a todos. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, chao.